ocasión tenemos a Vinicio Quirós. Él va a dar una breve introducción de su hoja de vida y vamos a dar seguimiento a las preguntas. ¿Ok? Ok. Ok. Bueno, muchas gracias, Erika, por invitarme y en verdad maravilloso tu proyecto. Estoy muy orgulloso de vos. Creo que aportarás mucha luz con tu forma de ser. Vas a seguir irradiando tu maravillosa esencia y muchas gracias, en verdad, de todo corazón, desde Costa Rica, donde ya no hay distancias a nivel del alma, ¿verdad? Y del crecimiento. Bueno, les quiero contar a vos y a tus amigos, a todas las personas que te van a seguir, que yo sé que van a ser muchas, 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 que, bueno, me dedico a la psicología, después de una ruta también de búsqueda existencial. Había estudiado otra carrera, más de política, pero no era lo mío. Así que a través de una crisis como que tuve que encontrar mi sendero. Y fue después de una exploración, porque yo creo que era una persona muy mental, muy racional, y, y fue en una experiencia y con un libro como que se acoplaron ambas. Le hago la promoción a Ken Wilber, La conciencia sin fronteras, donde me di cuenta, claro, que yo estaba partido, era como una de las cabecitas de Futurama, era lo único que existía en un cristal y aquí para abajo todo colgaba. Y entonces tuve como ese darme cuenta y después cuando empecé ya mi carrera profesional de que la unión de lo mental, lo psíquico, la persona, la sombra, el ego, con el cuerpo como un gran todo era un anticipo de un gran crecimiento. Y entonces me enamoré de la terapia Gestalt lo decimos por estas latitudes, y empecé esos caminos y empecé como a hacer ramificaciones de enfoques asociados a como lo que es el psicodrama, que es en sí terapia con teatro, psico, mente y drama, acción, bioenergética, que es entender los procesos musculares, como muchas veces nuestras corazas o tensiones lo que están haciendo hoy es atrapando nuestro ego, eh, y focusing, que es llevar la conciencia, el foco y la atención hacia adentro, y cosillas paralelas, como cosas ya más transpersonales, porque una vez que hemos integrado el cuerpo, Erika, vamos a buscar la expansión de la conciencia y bueno, ahí entran todas esas miradas, claro, orientales, esotéricas, enfoques creo que psicológicos más transpersonales como constelaciones familiares, lo psicogenealógico. Y entonces, bueno, ese ha sido un poquito mi camino de búsqueda. Creo que como vos, que sos buscadora, creo que la búsqueda nunca termina y yo creo que uno tiene que honrar el espíritu de la búsqueda. Entonces, bueno, esos eran algunos datos sobre mi vida, mi formación y mi trabajo. Muchas gracias. La verdad que traes una mezcla interesante de cosas. Sí, eso se intenta. Creo que la vida es compleja, ¿no? Y la psique es compleja como la vida. Así que creo que todos los enfoques, miradas o ángulos en algo van a contribuir. Desde el psicoanálisis y sus broncas edípicas con mamá o papá, hasta la noche oscura del alma, cuando hay una expansión de la conciencia, como decían los grandes órdenes sapienciales, como a veces hasta hay tristezas que son más de expansión de la conciencia y hay otras tristezas que a lo mejor vienen de nuestra niñez, ¿verdad? Entonces creo que todos los ángulos están enfocando un área de la realidad, ¿verdad? Así es. Vinicio, y cuéntanos un poco de qué trata la psicogenealogía. Ok, mira, la psicogenealogía, te hago un preámbulo, Erika y amigos y amigas. La psicogenealogía creo que responde, o sea, yo uso anteojos, ¿verdad? Si ya me los quito yo ahorita, o sea, no veo nada, veo borroso, sería una forma de ver la realidad, ya con unos anteojos veo otra forma de la realidad. Yo creo que como occidentales, Erika, que hemos tenido unos lentes, nos basamos mucho en el método científico, en Newton, Descartes, fragmentábamos la realidad. Pero ahora con todo esto de la maravilla que se está descubriendo de la física cuántica, cómo funciona la materia a nivel subatómico, cómo hay átomos y electrones tuyos y míos que desaparecen, nos damos cuenta que el universo funciona de otras maneras. Y la psicología por mucho se basó hasta en el método científico, el conductismo, fragmentar, el consciente, el inconsciente, ¿ves? Fragmentábamos. Pero ¿qué pasa si la conciencia no necesariamente está en el cerebro? ¿Qué pasa si la conciencia refleja más, a lo mejor, aquí le hago la promoción al teléfono, qué pasa si la conciencia es más como la internet y este es nuestro cuerpo, nuestro cerebro? Toda esta información estaría desplegada en tu espacio, en mi espacio,
Y entonces, la psicogenealogía, al igual que tal vez las constelaciones, responden a una realidad en que tal vez la mente es más grupal de lo que creemos. Y al ser una mente grupal, una especie de zona de información grupal, el grupo que nos trajo a la vida, porque somos mamíferos también, este estuche tiene una historia evolutiva, somos mamíferos y los mamíferos dependemos emocionalmente. Entonces, imaginen la carga que tiene el grupo que nos trajo a la vida, las historias de los ancestros que no conocimos, el bisabuelo, la abuela, las migraciones, las pérdidas, el dolor, los triunfos, los éxitos. Y eso incluso se está hablando de memoria epigenética, Erika, cómo tal vez en lo más pequeño que es el ADN, podemos tener información hasta emocional, porque hay experimentos, por ejemplo, con ratitas que, vamos a ver, ratitas que las someten a algún estímulo aversivo como electricidad, es algo concho, y a la vez, vamos a ver, irradian un olor fuerte, entonces electricidad, miedo, olor fuerte. Pero esas ratitas que fueron sometidas a esos estímulos tienen ratitas que no conocieron esta experiencia, pero esas ratitas andan por ahí y les ponen el olor fuerte, fisiológicamente tienen una respuesta de miedo, aunque no tuvieran la experiencia de Sí, la primera mano. electricidad. ¿Verdad? Entonces uno dice, ay, ¿qué estará pasando aquí? Entonces, la psicogenealogía es una construcción de tu vida en la cual dependemos mucho de la suerte de los ancestros. Yo sé que se riñe con el concepto de libertad, pero vamos a ver, cuando somos ciegos a la historia familiar, tendemos a repetir desde la ignorancia, tal vez diríamos. Y entonces la psicogenealogía es el estudio del árbol, de esas historias que han marcado el árbol genealógico y que nos pueden estar marcando en nuestras decisiones, en nuestra salud, en la forma como percibimos la vida, en las emociones que podemos desplegar, en las emociones que podemos sentir, ¿verdad? Porque te has dado cuenta, Erika, amigos y amigas, que muchas veces en nuestras historias familiares, por ejemplo, hay fallecidos, hay muertes que causaron gran dolor. ¿Verdad? El ancestro, el tío que murió cuando era joven, el abuelo que tal vez murió de 40 y resto de años y dejó a un hijo huérfano. Y tal vez el sistema no elabora el duelo, las etapas del duelo, era la negación, el enojo, la tristeza, las dudas, la aceptación. Y eso puede marcar a la descendencia que sigue, desde un hijo que a lo mejor tuvo que tomar el lugar de su padre, y fue el hijo siempre responsable, que tenía que hacerse cargo de todos sus hermanos, y entonces perdió su niñez, su juventud, y es el serio, ¿verdad? Entonces es el serio que nunca pudo expresar emociones. Entonces tiene hijos y siguen repitiendo la órbita de aquí todos tenemos que ser serios y siempre seguir para adelante. Aquí el dolor, el llorar no se puede. ¿Ves? Entonces, y vamos a ver, si es inconsciente, Erika, grupal, tuviera vida, digamos, es una especie de campo mórfico con vida propia, el sistema algunas veces quiere sustituir o restituir a la persona que se fue, por ejemplo, en una muerte dolorosa. Y eso es lo que algunos investigadores llaman el síndrome yaciente. Entonces, vos en una psicogenealogía, Erika, por ejemplo, indagan mucho, estudiamos mucho fecha de nacimiento, fecha de concepción, le sumamos 10 días, le restamos 10 días, obviamente el año no es importante, 10 para arriba, 10 para abajo, la fecha de nacimiento, concepción, y empezamos a explorar, por ejemplo, las fechas de nacimiento, concepción o muerte, por ejemplo, de ancestros que no conocimos. Y aquí es donde a uno dices, esto se sale de la estadística. Vemos que tu fecha de concepción, por ejemplo, se liga con la fecha de muerte de este ancestro. Y a lo mejor la gente cuando hacemos ese estudio dice, puña, con razón a veces yo siento que no vivo mi propia vida. O mira, he tenido hasta casos que dice la gente, yo hasta duermo así la siesta, ¿verdad? O me encanta Ostras. la oscuridad. O tengo grandes problemas de colitis, intestino grueso. Y es porque desde esta teoría, que es bastante hermoso, sos lo que llamamos un yaciente. Estás cargando, digamos, el dolor del grupo y tu misión, porque todos traemos también un proyecto sentido. Desde la concepción nos depositan un proyecto con respecto a la función que vas a tener en familia. Y algunas veces, Erika, hay que devolver el proyecto sentido, porque tal Pero, ¿y vez, quiénes lo depositan? Cuando dices nos mira, depositan. yo creo que hay una intención consciente de nuestros padres de tener un hijo. Bueno, algunas veces fue una fiesta loca o qué sé yo, ¿no? Se rompió el preservativo, a veces pasa, ¿no? Pero eso no sería un accidente para el inconsciente. O sea, hay un depósito consciente y hay un depósito inconsciente, porque el padre trae la historia del tío
que murió de forma trágica y fue muy doloroso, o el hermano que murió de meses. Y entonces ese inconsciente deposita en ese futuro miembro ese dolor. Ah, tú vienes a sustituir a mi hermano. Entonces es el típico hijo que es el amigote del papá, porque a lo mejor está sustituyendo al hermano que se le fue al papá, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ese hijo perdería, digamos, esa imagen de jerarquía. Yo veo a mi papá como un amigo, no como el que me pone la autoridad y me dice, por aquí no, por aquí sí, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, ¿sabes? O sea, el yaciente, Erika, sería alguien con el que nos identificamos que no conocimos del árbol. El Ok. proyecto sentido, que es otro concepto que se utiliza, es un médico francés, Salomón Selam, y que lo ha tomado los campos biológicos memorizados. El proyecto sentido sería la experiencia familiar, digamos, 9 meses antes de tu concepción, los 9 meses de tu concepción y 9 meses después de tu nacimiento. Hay que indagar mucho qué pasó en la familia, porque a veces, si vos te das cuenta, ah, mira, fuiste concebida cuando la abuela ya estaba en fase crítica de su enfermedad. Entonces va muy ligado alguien que se va con alguien que viene. Y es lindísimo todo esto, Erika, porque entonces, ah, mira, se murió la abuelita y tú naciste, Zapata, ¿qué nombre te ponen? El de la abuelita, por lo Ex, general. exactamente. Entonces, desde el nombre, esa sonoridad ya te está condicionando una experiencia, te está diciendo tú vas a sustituir a la que se fue. Que si me permites, Erika, veamos el caso de Salvador Dalí, del pintor surrealista español, eh, que tuvo un hermanito que se llamó Salvador, murió. Y aunque tú no lo creas, la gente tiene muchas relaciones sexuales en periodos de duelo. Es como una tendencia inconsciente a buscar la vida en periodos en que alguien se nos va. Y entonces la madre de este niño queda embarazada en lo que sería el novenario católico y claro, le sustrae el nombre al niño que muere y se lo zampa, que era Salvador, se lo zampa al pintor. Salvador es el nombre del hermano fallecido que lo lleva al escritor, lo lleva el pintor, perdón. Y aquí vienen las cosas curiosas, porque el niño que murió se llamaba Salvador Galo, la esposa de Dalí se llamaba Gala. Gala, Entonces, sí. ¿verdad? Hasta en nuestras Wow. parejas muchas veces buscamos formas de reparar el árbol genealógico. Entonces, una de las mejores formas a veces de escoger buenas parejas es sanar el árbol. ¿No? Porque uno sale como con ese pliego escrito de todos los ancestros, vas a un bar, vas a un lugar y conoces gente y los inconscientes se leen, ah, mira, yo ando buscando a alguien que represente a mi hermana fallecida o el complejo de Edipo, ando buscando a mi madre y empezamos a ver inconscientemente todas las historias, y uno dice, me enamoré y todo. Entonces, como te digo, entre más uno sane el árbol, creo que tiene más posibilidades de disfrutar el amor. Bueno, suena al comercial, pero creo que es así, ¿eh? No sé, Wow. tú me dices. Me parece increíble que toda esta fuerza ancestral nos condicione de alguna manera y que, y sí, tienes razón, se compromete la palabra libertad, entendiéndolo de esta manera, pues. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Hay un gran exponente que es oriundo de nuestras tierras latinoamericanas, como es Alejandro Jodorowsky. Él usa una frase muy hermosa. Jodorowsky dice que la familia nos da una trampa y un tesoro, ¿verdad? Y él dice otra cosa que es muy hermosa. Dice, en el universo hay dos energías, a repetir o a crear. Porque el ser humano, mira, desde las neurociencias, la economía del comportamiento, que ahora está tan en boga, hablan de que un sesgo es el sesgo al status quo. Es decir, aunque esté mal, si ya es el movimiento inicial, hay una tendencia a mantenerse en el movimiento inicial. Y yo creo que también debe pasar eso en los grupos, en las familias. Has visto la lealtad a la tristeza en la familia, la lealtad a las Sí, quiebras, a las sí. enfermedades, a los amores truncados, a las personas separadas desde las relaciones de pareja. Y las enfermedades también es un tema muy interesante. Yo sé que está lo genético, lo ambiental, pero también se pueden observar desde este lugar. Por ejemplo, eh, si metemos un poco elementos de biodescodificación o que las enfermedades son eh, soluciones, es una concepción muy diferente a la del doctor Hammer, en medicina germánica. Entonces uno dice, ¿por qué nace un niño con un eczema en la piel, conflicto de piel, que es un conflicto de separación? El niño no tuvo el conflicto, pero si vas a indagar esos 9 meses de concepción o 9 meses antes, te das cuenta a lo mejor que era una pareja estable, pero empezó a darse un suceso de infidelidad. Trataron de arreglar, terminaron muy heridos y heridas, y la mejor solución, ves, eso sería un proyecto sentido, queda embarazada la Único. pareja.
Exacto. Y ahí viene un proyecto. El proyecto del hijo es, tú nos vas a mantener unidos. Entonces, pueden ocurrir, obviamente, los sistemas son complejos. No es que esto es una regla y una ley, pero podríamos jugar con la imaginación. Ese niño perfectamente puede ser asmático. Entonces, cada vez que tiene ataque de asma, pues adivina dónde termina, ¿verdad? Uniendo a papá y a mamá en el consultorio Claro, médico. ¿Verdad? Los claro. síntomas unirían a la familia. Entonces, ese niño, si se siente sano, sentiría que ya no hay causa para mantener a papá y a mamá juntos, Que no ¿verdad? tiene un objetivo. Exacto, ¿ves? Eso sería lo que hay que devolverle muchas veces. Con ejercicios, ahí entraría un poco a veces terapia gestal o ejercicio hipnótico. Nos vamos a la concepción y le decimos a los viejos, hey, mamá, papá, yo los amo y gracias por la vida, pero este es su proyecto. Y podemos ir más atrás para incluso muy tipo logoterapia, ¿verdad? Muy existencialista, decir, ¿cuál es el sentido de la vida que voy a empezar? Y buscar tu propio sentido. Más allá de la conserva de los ancestros. Yo no estoy diciendo que hay que estar peleado con la familia, hay que tomar el tesoro de la familia. Porque, Erika, eso me gustaba mucho. Bert Hellinger lo decía, el padre de las constelaciones, y lo decía también Carl Jung. El precio de crecer es la culpa. Crecer Uf. implica culpa. Porque es Y la salirnos al culpa pesa mucho. y pesa. Pero es cierto, si en mi familia la lealtad es hacer todos médicos, pero yo quiero ser actor, eso tiene un costo. Salirse un poquito, como decía Nietzsche, el calorcito del establo, tiene un costo. Pero es lo que decía Jung, la individuación, ¿verdad? Yo tengo que en algún momento ya seguir mi camino, aunque sea un poco transgredir al grupo. Pero, digamos, uno puede pedir permiso a la conciencia del grupo. Eso se usa mucho en constelaciones. Entonces, decirle a esa internet del grupo, denme su bendición para tener mi propia vida. Y es muy hermoso, Erika, porque lo que tú, lo que yo, lo que las personas que nos están viendo logren avanzar en su vida, la felicidad, la autorrealización, el vibrar con la vida. Si logramos eso y tú tienes descendencia o tus propios proyectos, ya tú lo estás depositando en el inconsciente y esas nuevas generaciones dicen, mira, mi mamá logró ser feliz o mi mamá logró resurgir de las cenizas. Ya eso es experiencia y conocimiento para los que vienen. Entonces yo creo que nuestra felicidad al fin y al cabo es hasta una responsabilidad para la familia y para el planeta, me parece. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece también, y en mi propia experiencia me dice que sí, con lo cual tocaste un punto que me interesa muchísimo y es el tema de la biodescodificación. El otro día en mi psicoterapia, yo tengo psicoterapia todas las semanas, mi psicoterapeuta me hizo un ejercicio de biodescodificación para recuperar mi cuerpo. Wow, wow, Entonces me pidió que escogiese un espacio donde hubiese por lo menos unas 30 pulgadas de diámetro, que rodease ese espacio con algo. Yo puse piedras, cuarzos que tengo en mi balcón, lo hice en la terraza. Me mandó a pararme afuera del círculo y a conectar con el cuerpo tal como lo tenía en ese momento y a conectar con las emociones de ese cuerpo. Y una vez hice eso, después de unos minutos me mandó a ponerme en el centro del círculo y a conectar con el cuerpo que quería, con ese cuerpo que había tenido ya en algún momento de mi vida y que quería recuperar. Entonces empecé a visualizarme desde la cabeza, parte por parte, hasta los pies, hasta llegar a los pies, todo tal como lo quería. Y luego me pidió que me conectase con las emociones de tener nuevamente ese cuerpo. Me conecté con la belleza, con el empoderamiento, con la fuerza, con la salud, o sea, con todas esas cosas que me producía el tener ese cuerpo en ese momento. Estuve ahí un tiempo y me dijo, bueno, esto va a estar disponible para ti durante 72 horas. Vuelva al círculo las veces que quieras, por la mañana, al mediodía, por la noche, y así lo hice. Y bueno, me pareció increíble porque esto fue un jueves y ya el viernes en el parque una chica se me acercó y me dijo, Dios, ¿cómo te ha cambiado el cuerpo? Qué diferente estás. O sea, y esto fue un día después de hacer la práctica de biodescodificación. Así que me gustaría indagar un poco sobre esto. ¿Cómo trabaja la biodescodificación? ¿De qué se trata esto? ok, mira, esto tiene como un antecesor que ese sí,
la biodescodificación hasta el concepto fue desarrollado por un francés, Christian Flesch, que tomó, digamos, lo que sería medicina germánica, que viene el doctor Hammer, y le une programación neurolingüística. Mucho de lo que hiciste está muy gestáltico, muy programación, ¿verdad? Porque la programación surge de ver a Milton Erickson, el gran hipnotista del siglo XX, un genio de genios, Fritz Perls, el padre de la terapia gestal, y Virginia Satir. Entonces, vamos un poquito atrás con el doctor Hammer, el que como que da esta nueva oleada. Es controversial como todo, ¿verdad? Y más cuando un poquito ponen entredicho en la misma caja del método científico, ¿verdad? Cuando uno puede ver un poquito para abajo, para arriba, de lo que es permitido desde la ideología, porque el método científico al fin y al cabo sigue siendo una ideología. Solo existe lo que yo puedo medir, cuantificar, pesar o dividir. Pero hay cosas en la vida que no se pueden pesar, medir, ¿verdad? Cuantificar de alguna manera. Entonces, a Hammer le asesinan en los años 80 a un hijo. Él era médico oncólogo, murió hace poquito Hammer. Le asesinan a un hijo accidentalmente y él a los 3 meses desarrolló un cáncer de testículo. Hammer, como era oncólogo, empezó a estudiar con tomografía cerebral qué le pasaba al cerebro a la gente con cáncer y descubrió unas marcas que les puso el foco Dirk Hammer en honor al hijo fallecido. Son marcas muy precisas en el tronco cerebral, en el cerebelo. Entonces Hammer era muy carga, podía saber con solo ver dónde estaba la marca, saber cuál era el órgano que estaba dañado. ¿Por qué? Mira qué interesante. Para mí es un concepto muy, muy interesante y eso no es que va a sustituir a la medicina alopática ni nada. Me parece que es un complemento para mí muy sabroso porque Hammer dice, bueno, con ese cáncer de testículo, el tamaño del testículo aumenta y yo puedo producir más esperma. Entonces ve lo que está haciendo su biología. Tengo un bioshock, que él lo llama bioshock, un impacto cerebral tan fuerte que yo viví, dice Hammer, porque el bioshock son las circunstancias, Erika, que se viven en silencio, me trago la emoción y eso es lo que dice él y no siento que tenga los recursos para trascenderlo. Eso es lo que él dice que puede generar este foco que va a mandar una señal a un órgano y ese órgano de una programación muy antigua va a intentar resolverme este conflicto. Una mujer con cáncer de seno produce más leche y de mejor calidad, ¿verdad? Ese eczema que te hablaba tal vez de ese niño que tenía el código mantenernos unidos, piel por lo general es un conflicto de separación, ¿verdad? En algún momento en la vida de esa persona pasó un duelo muy duro y entonces si ya no me van a tocar más, mejor genero una bronca en la piel, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿verdad? Lo que busca la biodescodificación es muy interesante la teoría de Hammer, es si vos resentís ese evento, es casi como un arqueólogo del alma. Hay que ir a buscar con lupa, Erika, hay que ir a buscar el evento particular que desató la programación del cerebro. Ir a ese evento, ¿verdad? Eh, una muerte, un accidente, un abandono. Shock, un eh, trauma, sí, preciso y concreto. A veces mira hasta la luz que había en ese momento, los olores de ese momento, las mucho estrés, texturas. incluso, mucho estrés. Esa es la clave, Erika, esa es la clave. El BioShock es mucho estrés y que enfrentaste sola y sentías que no tenías los recursos para enfrentarlo. Eso de callar las emociones, Erika, creo que tiene un peso enorme en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Y entonces, Hammer lo que dice, su teoría es, y mira qué interesante lo que vos viviste, vos insistes, ya te digo, si vos regresas emocionalmente a ese evento de gran estrés, como decís vos, y logras conectarte con tu emoción primaria, ahí no estamos hablando de sentimientos, emoción primaria es visceral, el miedo, el terror, el pánico, la cólera. Entonces, si logras conectar con la emoción primaria, Hammer descubrió que el cerebro que estaba marcado se le hace un edema y ya deja de transmitirle, por decirlo de alguna manera, la señal al órgano. Claro, en esa recuperación entramos en lo que se llama el nervio vago. Vagotonía es una curva hacia abajo. Calentura, bacterias, virus, hongos. Es un periodo como de cansancio porque el organismo se está recuperando e incluso hay que tener cuidado en ese periodo porque, por ejemplo, los infartos, el asma, como hay inflamación y toda recuperación conlleva inflamación, puede acarrear incluso la muerte, ¿verdad? Pero si integras, y aquí es donde yo creo, Erika, que hemos con tu trabajo, lo que estás haciendo, es sensibilizar, no solo somos un cuerpo como un reloj, ¿verdad? Se me escocheró el reloj, voy al relojero, me arregló las agujas y siga para adelante. No, esas agujas atrasadas están hablando algo de tu mundo interior, de tu emocionalidad. ¿Por qué se atrasaron las agujas? Bueno, ahora hablando del tiempo, tú sabes que por ejemplo, la tiroides son conflictos de tiempo, un estrés que quise que eso se fuera rapidísimo o no quiero que llegue un momento que creo que va a ser estresante en mi vida. Entonces quiero que el tiempo vaya despacio.
Entonces, como no puedo cambiar el tiempo, sí puedo cambiar el tiempo de mi metabolismo, más rápido o Claro. más lento. Tiroides. Entonces, el cuerpo es una metáfora de toda nuestra psicología, de nuestros traumas. Y si escuchas el cuerpo, creo que Freud decía que el sueño es el camino al inconsciente. Yo creo que son nuestras enfermedades físicas, es el camino al inconsciente, a nuestros conflictos. O sea, el cuerpo es el mensajero Reflejo, un reflejo de exactamente. todo. Es un reflejo de todo, como un árbol, si hay una erupción, el anillo interno es más oscuro de la ceniza que tomó, yo creo que sí. ¿Ves? Y entonces muchas veces se entrelaza la psicogenealogía, porque aquí viene lo interesante, Erika. Hablamos de que hay un momento de estrés que marcó el cerebro y generó una señal. Por ejemplo, ahora que hay tanta incertidumbre con la parte económica por el COVID, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una persona puede estar con una preocupación, no sé si tendré que comer el día de mañana. Eso es una programación ancestral. Entonces, ¿cuál es el reservorio de los nutrientes del cuerpo? El hígado. Y lo mejor es que aumentemos el tamaño del hígado. ¿Ok? Entonces, para mí puede ser que observemos enfermedad de hígado. Estoy haciendo una hipótesis, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si fue un ancestro el que sufrió hambre? El bisabuelo en una hambruna cambió de país en una guerra y resulta que usted nace con la fecha de concepción del abuelo, es la misma fecha tuya, a lo mejor tú eres el que desarrolla la enfermedad del suceso que vivió el abuelo. Entonces hay un momento en que hay que ir a trabajar los programantes de enfermedades desde esta teoría, por supuesto, que no es una verdad absoluta, es una teoría que me parece encantadora, ir a indagar los bioshocks o los temas de estrés fuertes que vivieron los ancestros. Lo que acabas de decir es que tú puedes heredar esa enfermedad de alguna manera. Sí, más Erika, más, como te dijera, como que yo le estoy resolviendo el conflicto a mi ancestro desde esta lógica de biodescodificación. El Sí. ancestro sufrió, vamos a ver, em, por ejemplo, y esto es un caso real, eh, una mujer, vea qué interesante, una alergia como al humo, sí, al humito de los inciensos. Se ponía, se brotaba, qué interesante. Y haciendo un trabajo como el que vos hiciste, ella vio la imagen del abuelo que no conoció fumando. El abuelo murió de un efisema pulmonar. Entonces, claro, el organismo acá dice, ves, él tuvo el conflicto, el abuelo fuma, causó dolor su muerte, y una generación, 2 generaciones para adelante, después del abuelo, genera una alergia al humo, al humito del incienso, que es un olor fuerte. Es como una prevención, por decirlo de alguna manera. Mira, si te acercas a eso, causas dolor como lo hizo el abuelo que se fue por fumar, por ejemplo. Claro, y de hecho se oyen muchas cosas así también, como si fuese un tipo de creencia o de programación que hay en las casas, en las familias. Es, sí, una programación, es lo más lo- para este término. Estoy de acuerdo con vos. Y sí, hay creencias y hay programaciones que por lo general van al niño interior, ¿verdad? Van al niño interior, a la niña interior. Desde en esta casa, si te dedicas al arte, te mueres de hambre. Bueno, un claro ejemplo Cosas sin promoción, así, ¿verdad? Un claro ejemplo sin exacto. promocionar la película es, para mí, extraordinaria en estos temas que estamos a hablar, es la de Coco, la que ganó el Oscar, aquella fábula. Si tú ves Coco, que para mí está muy hermosamente estudiada, es un estudio de sanación del árbol, porque ¿cuál era lo que era prohibido en esa familia? La música, porque supuestamente alguien abandonó que era músico, pero lo que hace ese niño en toda la película es lindísima, es reconciliar a los ancestros, reconciliar, volver a la música, o sea, él sanó el árbol. Eso es una fábula de sanación del árbol genealógico. Y yo creo que todos de alguna manera tenemos que sanar nuestro árbol como parte de la sanación en nuestra vida también y a los que vienen adelante, la exploración del árbol, honrar la historia del árbol, cómo la vida me llegó a mí, cómo te llegó a ti, honrar a tus padres que le dieron vida a alguien tan chévere como vos, Sí, ¿verdad? cómo vamos repitiendo patrones también y cómo realmente cortando esos patrones podemos limpiar todas las generaciones que vengan hacia abajo. Y bueno, imagino que también se limpian las de arriba, supongo. Eso es una muy buena, porque si el tiempo no es lineal, como creemos los occidentales, eh, hay sucesos del futuro que pueden sanar el pasado totalmente. Eso ahora la Claro. física cuántica habla de partículas que viajan en el tiempo. Entonces eso es muy interesante lo que has dicho, no ver el tiempo como línea recta, ¿verdad?
porque hay una redención del presente, ya vuelves a ver el pasado y aquello que te causaba dolor ya no tiene sentido, no lo ves ni como dolor. Cuando ya el cerebro supera un trauma, es súper bonito. Hay un programa que se llamaba, ¿cómo es? El programa Proceso Hoffman, que eran como 9 días y Hoffman decía, hablaba del amor negativo, cuando sentimos que, puña, nadie nos da pelota en la vida a nivel de pareja, o sentimos que la vida es dura, que es caótica, que andamos con una sensación, dice, tienes que ir a trabajar la relación con tus padres. Y él trabajaba mucho, casi como de terapia gestalt, y es que bonito, porque era saque todo lo que está sintiendo con sus padres, dígaselo, una silla vacía, por ejemplo, y agarrados el almohadón y a lo mejor te odio, madre, me trataste malísimo, ¿verdad? No me diste amor, te ibas y nos abandonabas, bla, bla, bla. Decir sin reserva, sin el honra padre y madre, ahí se quita todas las previsiones morales, diga todas esas emociones primarias que usted tiene, eso es el pedazo de pip más grande del mundo, ¿verdad? Y Hoffman ponía a hacer eso, pero es que bonito lo que después hacía Hoffman en el proceso, que a mí me gusta adaptarlo a la terapia gestal, era ponía a la gente como en un proceso de inducción a que imaginara a esa mamá y a ese papá que tanto daño te causaron, que los imaginaras convirtiéndose en niños. Y son unas experiencias fuertísimas porque nosotros los hijos nos damos cuenta de las carencias, por ejemplo, que tuvieron nuestros padres, carencias afectivas. Mira, yo tengo clientes que ven a sus papás tan tristes porque a lo mejor les pegaban, los mandaron a trabajar desde muy niños. Entonces, verás qué bonito, ¿ves? Hoffman no te está diciendo, tienes que ser siempre bueno, no te está diciendo, no, saca el enojo, que es muy válido, te abandonaron. Claro, Pero ahora vas a ir a un claro. plano espiritual, te está diciendo, vas a sentir la compasión. Cuando te das cuenta, y Hoffman dice algo muy interesante, dice, todos somos culpables y no somos culpables a la vez, porque también cuando ya ves con compasión las carencias del otro, ya lo se limita el juicio y ya creo que tienes hasta más posibilidades de amar, ¿verdad? Ok. Bueno, vas adelantado a la entrevista, quiero que sepas, porque las preguntas que tengo preparadas tienen mucho que ver con lo que has hablado. Habla acerca de las emociones que no dichas, o sea, cómo afectan estas el árbol genealógico y también cómo pueden marcar las enfermedades el sistema familiar. Ok, claro que sería un poquillo, como te decía, retomando lo que venimos, ¿verdad? La trama, porque al fin y al cabo parece que son las emociones no expresadas, no canalizadas, ¿verdad? No desechadas, pero no desechadas desde lo negativo, porque a veces nos prohibimos el enojo, ¿ves? Hay familias que son prohibidos enojarse, todos son las familias eternamente felices, donde hay un problema, tienen todo el mundo que encerrarse en sus cuartos y no discutir y después salir como que nada pasó, o hay familias que son leales a la tristeza, han pasado muchas muertes, han acaecido muchas muertes, entonces ahí nadie ríe, es una familia triste. O hay familias que como más bien el domingo 7, todo el mundo en una vela, todo el mundo se ríe, más bien, ¿verdad? Como que tienen que tomarlo todo a la ligera. Entonces, todos los extremos son malos y yo creo que uno tiene que reconocer desde el enojo, el erotismo, la alegría, el miedo y entonces, por ejemplo, en Gestalt, lo que hablamos, si a vincularlo con la terapia Gestalt, es que hablamos de que somos felices, Erika, en la medida en que satisfacemos necesidades. Mira, fue creada por Fritz Perls allá en los momentos, es un austriaco alemán que se fue a Estados Unidos, desecha el psicoanálisis, reconstruye la teoría y es supervivencial. Fritz Perls era un canalla de barba, hippie, y él vivía mucho desde sus necesidades. Porque nos han dicho, desde los griegos, que desconfía de tus emociones y de tu cuerpo. Has visto que todo es la razón. Y la razón Mm. gobierna poquito, Erika. Si yo tengo sed ahorita, hago contacto, y retirada. Se supone que soy más feliz en este momento que satisfice una necesidad. Lo eres. Si creo que sí, ¿ves? Mi garganta se siente mejor. Si necesito un abrazo, puta, necesito el contacto de la gente. Y tú estás, Erika, te puedo abrazar, Erika, ¿quieres abrazar? ¿Que te puedo abrazar? Tú, y ahora nos abrazamos y retirada. Si tengo un enojo, muy me enojo, siento el enojo y bla, 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 y viene una retirada. Siento tristeza, siento la tristeza, la descargo y ya. Suena muy sencillo la vida. Lo que pasa es que, Erika, algo vos dijiste, esas creencias. Bien, por ejemplo, a nosotros los hombres, ¿qué nos decían desde niños? Los hombres no. No puedes llorar, no Entonces puedes aquí llorar. exacto, empezamos a anular
nuestro verdadero ser. Voy a tomar esta hoja, mira, anulamos nuestro verdadero ser. Entonces, por ejemplo, igual a las mujeres por socialización, por historia familiar, a lo mejor les dicen, mira, ustedes andaban en agua y querían a lo mejor, se abrían para subirse en un árbol, abrían las piernitas, unas señoritas se cierran, ¿verdad? Todo ese tipo de lenguaje. Totalmente. A A mí me uno llegaban a decir hasta que no me dejasen tocar el cabello, o sea, que no, me decía la mamá de una amiga, no dejen que les toquen el cabello. Y yo siempre me quedé con esa, ¿sabes? Con esa frase porque decía yo, wow, o sea, me imagino que eso es como que el principio de todo ¿Ves? Ahí empezó, para te están ella. diciendo, y yo entiendo que, bueno, que hubieron parte de su historia, y por eso te aconsejó, no dejes ni que te toquen, o condicionamiento social, y yo entiendo, hay que cuidarse, pero también allá uno empieza con un rasgo un poco sospechoso de el contacto con la vida, ¿verdad? Y hablamos de que contacto es piel, yo para satisfacer las necesidades tengo que hacer contacto. Entonces te dicen, por ejemplo, te dicen, mira, no erotices. A los hombres nos preguntan cuántas novias tienen en el kinder, pero cuando a una mujer le dicen cuántos novios tienen en el kinder, ¿verdad? Entonces, no, o en una casa que te digan, usted tiene que ponerse una blusa hasta aquí, bien cerrada, y en aguas hasta los tobillos, ¿verdad? Entonces, eso te lo quitan. O hay gente que le cuesta enojarse. Usted se calla, usted se come lo que hay, no se ponga, y usted tiene que sonreír siempre. Entonces el enojo, no puedo expresarlo, el miedo tampoco. Entonces mira, al final, siempre, esto es lo que quedamos de nosotros, ¿no? Como, entonces, si a mí no me dejan enojarme o me censuraban si me enojaba, entonces yo genero una personalidad que es siempre el eterno buena gente, que nunca dice no, que nunca se enoja. O por ejemplo, si me dijeron nunca llores, entonces yo la tristeza no la puedo sintonizar. Entonces, Erika, ¿qué hago? Todo sale por el enojo. Entonces soy el típico chichoso, iracundo, y a lo mejor lo que quería era llorar, ¿no? Entonces, lo vital, yo creo, de intentar volver a ser quienes somos. Y es tan sencillo volver a ser quienes somos. Bueno, digo tan sencillo, por lo menos en palabras. Yo creo que ya experiencialmente nos llevará toda una vida. Es volver a ser naturales y auténticos. Es aceptar, si tengo sed, tomo. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo aquí tengo sed y yo, ay, ya no aguanto la garganta, pero Erika se va a enojar conmigo. Y si Erika se enoja conmigo, y mi mamá decía que tenía que agradar a todos, y ves, esa es la gran bronca de nosotros. Muchas veces repensamos de más la vida. Repensamos de más la vida. Entonces, en Gestalt, porque te voy a contar un secretillo. Muchas veces tenemos, o si somos un acordeón de asuntos inconclusos. ¿Qué es un asunto inconcluso? Emociones no satisfechas. ¿Ok? Las veces que quisimos llorar y no nos dejaron, cuando quisimos que alguien nos abrazara, cuando nos quisimos sentir el número uno, la número uno para alguien. Entonces, todo eso, Erika, lo seguimos sintiendo en el cuerpo a través de corazas musculares, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pregunto a mis clientes, mira, ¿cómo estás con tu pareja? Y los clientes hacen, vieras que súper bien, vieras que bien estoy, pero ve lo que están haciendo los puños, ¿verdad? Esto es un asunto inconcluso. Entonces, por ejemplo, Claro. porque las palabras mienten, no es que seamos mentirosos, pero las palabras es un código, es un filtro muy limitado para expresar todo lo que sentimos, pero el cuerpo no miente. Entonces El yo digo, hey, cuerpo hace se más, expresa mejor. ¿verdad? Sí, entonces yo le digo, haz más duro eso los puños, hazlo más duro, hazlo más duro. Ah, no, la verdad estoy súper enojado, súper enojada con mi pareja. La verdad ya estoy harto que se vaya a jugar siempre fútbol 5 con sus amigos. ¿Verdad? Ah, Entonces surge lo real, ¿qué es la necesidad? Bueno, entonces, ¿cuál es la necesidad? Yo quiero que pase mi pareja más los viernes conmigo. Entonces ya me doy cuenta de mi sentimiento al no satisfecha la necesidad, ese enojo, y me da más potestad para decirle, ¿sabes qué? Hoy no vas a ir a jugar, te quedas conmigo, ¿eh? Digo yo, ¿no? En un plano humorístico. Entonces es una visión de autenticidad y claro, yo sé que somos seres sociales, no es que estoy enojado y voy a ir a pegarle a todo mundo, pero que yo pueda canalizar y decirle a la otra persona, mira, cuando me dejas plantado una hora y no llegaste y no me avisaste, yo me siento muy enojado porque para mí es muy importante el respeto al tiempo. Te pido que la próxima cumplas tus acuerdos. No le falte el respeto, pero estoy expresando mi enojo, claro. ¿verdad? Es diferente. Porque si... Pero de alguna manera hemos sido educados en general, como esa hoja a la que le fuiste quitando pedazos. No puedes
sentir enojo o no puedes decir que no. Y son cosas que se quedan muy grabadas y después tienen mucho que ver en cómo actuamos cuando somos adultos y a lo largo de la vida y quitarnos esos patrones de comportamiento es sumamente difícil. Totalmente de acuerdo con lo Si que no estás es diciendo. si no es con ayuda, claro, si no es con terapia o con Sí, ayuda de alguien que sepa guiar en ese camino de sanación. estoy de acuerdo contigo, porque a veces a uno le cuesta ver sus propias cuitas. Un dentista no se calza sus propias muelas, ¿verdad? Porque nos habitamos, estamos en el mismo charco, no nos podemos dar cuenta ahorita que yo he hablado, a lo mejor he hecho un montón de movimientos involuntarios que a lo mejor evocan necesidades no satisfechas de mi presente o de mi pasado, tal vez, ¿me entiendes? Entonces yo ocupo a alguien que a lo mejor me haga un reflejo, mira, te das cuenta que apretas la mandíbula, céntrate, y eso te puede llevar a un asunto inconcluso, mira, cuando mi hermano me pegaba y yo quería morderlo y no podía, estoy inventando, ¿no? Este, entonces, yo creo que esa autenticidad, como vos decís, es prácticamente el objetivo de la vida. Hay un gestaltista que murió el año pasado, que yo lo admiré mucho, que se llamaba Claudio Naranjo, y él empezó a trabajar lo que vos estás diciendo. Claudio, que fue discípulo de Fritz Perls, montó un programa para trabajar con educadores. Primero el educador creo que tiene que trabajarse emocionalmente, reencontrarse a sí mismo, ser auténtico y a partir de ahí enseñar desde ese lugar, no enseñarle tu neurosis, porque yo he visto educadores que son, por ejemplo, son TOC, trastorno obsesivo compulsivo, al orden, y vos ves que todos los estudiantes salen TOC, porque no pueden ni borrar el cuaderno, no pueden hacer ni una borradura, no pueden hacer un tachón en el pupitre recién pintado, es un castigo, entonces terminan igual de neuróticos que el maestro, ¿verdad? Entonces creo que, Claro. como decías, el trabajo interior, creo que es como una responsabilidad con uno y con la humanidad, me parece, ¿verdad? Bueno, hablando de común y de la humanidad, tengo una pregunta que tiene que ver con el COVID y es si crees que el COVID viene de una crisis individual o colectiva y por qué. Oye, pregunta buena y matadora, te felicito. Sí, es tu Fue- pregunta sorpresa. Oye, me sorprendiste, quedó bien sorpresa. Si tiene una fuente individual o colectiva. Mira, voy a decirlo un poco, por favor, lo que estoy diciendo es hipótesis, no es... Porque hace 100 años estuvo la gripe española y vemos que las gripes, por ejemplo, las bacterias, virus, hongos, los virus cambian tu ADN, hacen un cambio interno. Entonces, hace 100 años tuvimos la Primera Guerra Mundial. Y vos ves que conflicto, por ejemplo, de pulmón, bronquios, muchas veces es un conflicto que el enemigo entró en mi territorio. El territorio puede ser mi casa, mi espacio vital, como hiciste vos en el ejercicio. Y entonces, claro, tuvimos un conflicto mundial donde el enemigo pisaba el territorio del otro. Y qué curioso, termina la guerra y se da una gripe mundial. ¿Ves? Entonces, la gripe, aunque suene extraño, sería una solución a ese conflicto previo. Yo me puse a pensar, bueno, ¿qué podría estar pasando colectivo, en la conciencia colectiva? ¿Será, por ejemplo, que hay conflictos de territorio? Volvemos Hong Kong con China, España internamente con Cataluña, tantas fuerzas independentistas, el Reino Unido que se va de la Unión Europea. Esa es una hipótesis que tengo. ¿Serán que reflejan los conflictos de espacio y territorio? Bueno, ¿y qué otro más conflicto que las migraciones? Cientos de miles de personas a También. Europa, a los Estados Unidos. ¿Será eso un reflejo de? Ahora, yo creo, Erika, que claro, si sumamos individualidades, nos va a dar un conflicto colectivo. Y yo creo también que el mismo método científico nos deja un poquillo chingo de soluciones, porque ¿cuál es la única alternativa ahorita? Porfa, y no estoy diciendo que sea malo, el método científico es fabuloso, para mí Occidente ha sido increíble, pero solo se habla de la vacuna. ¿Por qué no hablamos, por Sí. ejemplo, de cosas que no se cuantifican? ¿Por qué no indagar por qué hay personas que tienen tan buen sistema inmunológico que fueron asintomáticas? ¿Qué tenían diferentes estas personas? O uno ve la cantidad de muertos en España, viejitos en centros diurnos. ¿Alguien visitaba a estos viejitos? ¿Tenían sentido de vida? En Costa Rica, que está una de las zonas azules, que es en Guanacaste, los viejitos viven 105, 109 años y salen los domingos a chapear el patio. ¿Tienen sentido de vida?
¿verdad? Entonces yo digo, ¿por qué solo nos centramos en lo que podemos cuantificar cuando pueden haber elementos de salud mental, emocional y espiritual que también pueden ser protectores con respecto a este virus? Pero eso no le interesa al sistema ¿verdad? Mientras esté la Claro, vacuna y que a lo mejor comercialmente algunos se beneficien, pero no estoy diciendo que sea malo y que no hay que vacunar, no, no. Lo que estoy diciendo es que bonito ver otras áreas del COVID y aquí es donde entramos también. Creo que nos ha parado, y ahí, bueno, ¿te acuerdas? Víctor Frank, el hombre en busca de sí, sentido, la logoterapia, el sentido trascendente terapia, por el cual sí, vivir. Y yo, mira, yo te digo muy sinceramente, yo defiendo mucho al mercado, al capitalismo, pero yo sé que todo tiene su sombra. Y entonces claro, pasamos mucho al tener, ¿no? Que nuestra identidad se conformaba de lo que teníamos. Y está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, pero yo creo que sí olvidamos mucho porque todos nos cuidamos más de lo que comemos, del ejercicio, pero bueno, tú eres una buscadora, tú te has preocupado por tu crecimiento interior. Yo creo que el crecimiento interior fue como un alto en el mundo y me duele mucho porque hay mucha hambre. Yo no sé si una persona con hambre quiere ir a buscar el espíritu, la verdad, te lo digo muy sinceramente, no, yo no ¿verdad? creo, Yo no, quiere ir a tampoco. buscar comida Exacto. y ya. Exacto, entonces no sé si esto tendrá esta hipótesis, tendrá peso, pero el mundo sí se detuvo en muchos sueños que eran hacia afuera, se detuvieron y yo creo que el único lugar donde hay que ir a buscar, suena muy cursi, pero Hacia yo creo que adentro. yo creo que buscar sentidos más profundos ya no es tal vez el éxito comercial, que está genial tenerlo, sino es, puña, cómo rehacer de nuevo los vínculos con mi familia, cómo rehacer de nuevo mis relaciones de pareja, cómo disfrutar con el juego de mesa, ¿verdad? Cómo volver a cosas tal vez Claro. más desde los sentidos, porque hemos pasado, y ahora esa es otra bronquilla, ahora también nos volvimos más virtuales. Beneficios, sí, mira, tú y yo estamos hablando, pero también, ¿no será que nos está pidiendo la vida? Vuelva, como decía Juan Jacobo Rousseau, volvamos a los sentidos, a volver a ver con nuestros ojos, a oír con nuestros oídos y a sentir con nuestra piel. Tal vez, y ahora que extrañamos hasta el contacto, ¿verdad? Entonces, no sé, Sí, te podría decir eso, como con esa pregunta sorpresa que me has hecho, este, que creo que es replantear un poco el sentido de vida y el por qué estamos aquí y también replantear muchas cosas. ¿Será vida vivir con tanto miedo? No lo sé. Yo sé que la muerte nos asusta a todos, por supuesto, y a nuestros seres queridos, pero ¿será también vida? ¿No será, hablándolo mundanamente, Erika? Con miedo hay estrés, con estrés hay adrenalina y cortisol, con adrenalina y cortisol hay menos linfocitos, es decir, menos células del sistema inmunológico. Entonces es una paradoja, tengo tanto miedo de enfermarme que todo lo que estoy que no haciendo me enfermo. internamente es acercar a la gripe, acercar al pinche virus. Entonces yo creo que más bien una sana rebeldía es buscar la felicidad responsablemente. Va a ser uno de los mejores antídotos también, ¿verdad? El cuidado, pero también el cuidado interno. Y yo sé que hay mucho estrés, Erika. El ambiente está como denso, no sé si has visto, ¿verdad? Hay mucha tensión. Sí, sí, Pero ahí es donde vienen esos focos. La teoría del mono, el mono número 100, ¿verdad? Que se usa mucho para explicar las constelaciones. El monito que sala una papa en el mar es un tubérculo, lo sala y se lo come, seguro le saca como una papita de McDonald's, otro mono ve y hace lo mismo, otro mono ve y hace lo mismo, otro y otro y otro, otro. Cuando hay una masa crítica de cambio, monos que estaban a cientos de kilómetros de distancia empiezan a lo comerse la hace papa como también. es, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, yo creo que si hay responsabilidad individual por estar bien, vamos a aportar a la masa crítica de cambio, ¿verdad? Yo sé que claro. suena, pero ahí uno le da el sentido a la vida que quiera. Yo prefiero darle ese sentido, que yo, vos, todos los que nos están viendo, con esa búsqueda interior le aportaremos a la humanidad en estos momentos tensos. Así una persona en China, si estamos todos conectados, tu felicidad, una persona en China la puede tomar también, porque ya hay un Claro, ser esa es la humano que idea. al otro lado del mundo. Exacto, y este proyecto tuyo me parece que va por ahí, Erika, y te Sí, felicito de todo claro, la corazón. idea es que la masa crítica de gente despierta, de gente que busca un estilo de vida más saludable, más consciente, sea mayor cada vez. Y bueno, no soy la única que está haciendo este tipo de cosas, somos varios y yo estoy feliz de que seamos varios y de que realmente, porque el mensaje es ese, el mensaje es, mientras más seamos, mejor, es más expansivo, es más contagioso. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Y es Ok. contagioso. Las emociones se contagian, al igual que las actitudes internas, me parece. ¿Ok? Sí.
Vale, bueno, ¿y qué elementos mezclas en tus terapias y con qué fin? Mira, bueno, yo mezclaría, yo creo, como te decía, que el modelo de la mente, el modelo de la psique, no es solo una escuela, no es solo una mirada. Yo creo que desde Freud hasta las órdenes sapienciales entran en la psique. Entramos desde la prepersona, antes de convertirnos en personas, estamos muy fijados con mamá, con papá, después nos hacemos personas y tenemos que ir a buscar nuestro desarrollo interno y después de ser persona tenemos que ir a lo transpersonal, más allá de nosotros, que son estas experiencias espirituales, Claro. ¿verdad? Que no hay que ser ni creyente para tener experiencias cumbres a través del arte, la música. Cuando uno oye una de esas piezas clásicas y se le para a uno la peluca, ¿verdad? Hay una sensación, wow, ¿verdad? Loca, interna, Sí. riquísimo. Entonces, me gusta, Erika, tratar de poner enfoque de los tres, esos ciclos, lo personal, lo prepersonal, trabajar el niño interior, el inconsciente, lo personal, trabajar ahí entraría mucho la gestalt, yo en unión con mi cuerpo, con mi potencial, con mi destino, y lo transpersonal sería trabajar todas estas cosas de los ancestros, o sea, todo lo que se sale de mí que me pueda estar influenciando, ¿verdad? Trans, Ok. más allá de yo, hasta esa parte, hasta espiritual, ¿verdad? Regresiones, etcétera, etcétera, ir a buscar la sabiduría interna. Entonces yo creo que me gusta hacer como el viaje, que sería como el viaje del héroe que todos tenemos que hacer, ¿verdad? Sanar la visión de nuestros padres, como a los que nos gusta Star Wars, las viejas, ¿verdad? Ese es tú sabes que Star Wars es, es ideado por Lucas, que se basó en un libro de Joseph Campbell, que se llama El héroe de las mil caras. Es el viaje No. heroico que todos tenemos que hacer. Y nunca, ninguno, nadie sabe, tú y yo, nadie sabe que es héroe, pero la vida nos da, chuchu, como una sorpresa y te dice, suave, Luke Skywalker, un androide que saca un holograma pidiendo ayuda. Ah, mira, y resulta que es un Jedi. Harry Potter, un chico que vive bajo las gradas, pero resulta que es un gran mago. Frodo, el de Señor de los Anillos, es el pinche anillo más aburrido, pero resulta que es el tipo más importante de todos. Entonces, todo de Sí. alguna manera nos sentimos así. Entonces, creo que en ese camino de sanación de nuestro propio yo, del niño, de los patrones inconscientes, encontrar mi propio camino, integrarme con mi cuerpo y después ir más allá de mi ego, creo que eso es lo que me gusta integrar y buscar ojalá algunos enfoques que vayan entrando como en ese recorrido interno. Vale, qué completa, me parece muy completo. Pues vamos a pasar a las tres preguntas de siempre, Vinicio. Son tres preguntas que me gusta hacerle a todos los terapeutas que entrevisto. Y la primera es, ¿cuál fue el punto de inflexión en tu vida que te hizo iniciar este viaje dentro de las terapias? Tú hablaste de que hubo un suceso en tu vida, lo mencionaste. Yo creo que sí, mira, cuando yo terminé de estudiar relaciones internacionales, entré en una crisis existencial muy profunda. No le encontré sentido a mi vida, lo que había hecho, tanto estudio, y entonces tuve que hacerle caso a lo que había negado, que era el camino de la psicología, que eso es lo que quería hacer. Y tal vez por miedo, en aquel entonces, 17 años empezando en la U, inmaduro en muchas cosas, y después terminé y entonces sí, empecé. Entonces creo que ese fue como un tiempo, fue mi periodo de crisis en el viaje de mi héroe interno, que todavía ahí voy, cabalgando, ¿verdad? Entonces fue ese momento, retomarme y bueno, y gracias a ello le doy tantas gracias a la vida, ese inicio de ese 20 y pico de años que se esforzó porque te puedo conocer hoy y puedo estar en tu entrevista y conocerte a ti. Gracias. ¿Cuál fue el punto? No, si pudieras cambiar una cosa en la realidad o en el mundo, ¿cambiarías algo? ¿Y qué sería? Si es, sí. Oye, esa está bien, esa está ruda, madre. Tengo la tentación desde el ego de decir, yo sabría cómo hacerlo, pero me daría miedo cambiar algo. En serio, te lo digo muy realistamente, porque es tan limitada mi concepción de mi comprensión de la realidad, eh, que no me atrevería, aunque hay un lado mío dice, el mundo no es perfecto, lo hubieran hecho mejor, pero otro lado de mí dice, el mundo está iluminado tal y como es. Y voy a forzarme a quedarme en la segunda, así que no, lo dejaría igual. Ok, ok. La tercera sería, ¿cuál es un mensaje que te gustaría dar a nuestros seguidores basado en tu experiencia de vida? Ah, ok. Y creo que fue algo que te dije al inicio, que siempre, siempre, siempre hay que honrar el espíritu de la búsqueda. Siempre. Buscar nuevos horizontes, nuevos aprendizajes, nuevas formas de amar. Siempre, siempre estar creciendo, ser cada vez más complejos en la vida. Entonces,
honrar la búsqueda, me parece que ese es el mensaje que les daría, tal vez de mi experiencia. Te adelantaste entonces también a esa. Muchas gracias. Ok, ok. Vale, Sí, sí. inicio, yo he sido, bueno, he sido paciente tuya, no sé si llamarme paciente, sí, he sido paciente tuya en tus terapias y la verdad quedé maravillada con ellas. Y dentro de tus terapias siempre hacías algo de psicodrama o nos sacabas una carta de Osho, de tu tarot especial que tenías ahí. Me gustaría si podrías hacer algo de esto para los que ¿Qué nos escuchan y nos ven. te gustaría? Podríamos leer un cuento si quieres, ¿te parece? Venga, sí, me parece. Entonces, bueno, hagamos son cuentos, ¿verdad? Sí me gusta utilizar, un poco hablando, me gusta utilizar algunas veces las cartas, varios tipos, como arquetipos, que sería transpersonal, figuras universales que son parte de la simbología que están en el inconsciente, los mitos, las leyendas, todo están en nuestro inconsciente, ¿ok? Entonces, bueno, parte de esos rituales terapéuticos, siempre me gusta leer un cuento narrado por Ocho. eh, Dime un número del 1 al 60, que a lo mejor va a ser también el número de tu proyecto, si tú quieres verlo El así, Erika. 55. 55. Bueno, fue muy hermosa la que ha salido, se llama Sexo. Ok. Dice Osho, gran iluminado y controversial iluminado, el sexo contiene grandes secretos y el primero de ellos es, si meditas lo verás, que la alegría se produce porque el sexo desaparece. Y cuando estás en ese momento de alegría, el tiempo también desaparece. Si meditas sobre ello, la mente también desaparece. Y estas son las cualidades de la meditación. Mi propia observación es que el primer vislumbre de la meditación en el mundo debe haber ocurrido a través del sexo. No hay otro modo. La meditación debe haber entrado en la vida a través del sexo, porque es el fenómeno más meditativo. Si lo entiendes, si entras profundamente en él, si no lo usas como una droga. Entonces, poco a poco, a medida que crece la comprensión, que disminuye el anhelo, llega un día de libertad en el que el sexo ya no te persigue. Entonces, uno está tranquilo, silencioso, es totalmente el mismo. La necesidad del otro ha desaparecido. Uno no puede seguir haciendo el amor, uno puede seguir haciendo el amor si así lo elige, pero no lo necesita. Entonces será una forma de compartir. Y dice el círculo de Mahamudra. Cuando dos amantes están en un profundo orgasmo sexual, se funden mutuamente. Entonces la mujer ya no es la mujer, el hombre ya no es el hombre. Son como el círculo del yin y el yang, contactando uno con otro, encontrándose en el otro, fundiéndose. Sus identidades quedan olvidadas. Por eso el amor es tan hermoso. Esto se llama mudra. Este estado de profundo orgasmo se llama mudra y el estado final de orgasmo con la totalidad se llama mahamudra, el gran orgasmo. Orgasmo es un estado en el que dejas de sentir tu cuerpo como materia. Vibra como energía, electricidad, vibra tan profundamente de la base misma que olvidas completamente que es algo material. Se convierte en un fenómeno eléctrico y es un fenómeno eléctrico. Ahora los físicos dicen que no hay materia, que la materia solo es apariencia. En el fondo lo que existe es electricidad, no materia. En el orgasmo llegas a esa capa más profunda de tu cuerpo, donde la materia deja de existir, donde solo hay olas de energía, te conviertes en energía danzante, vibrante. Ya no sientes los límites, son pulsantes, ya no son sustanciales. Y tu amada también pulsa. Y poco a poco, si las dos personas se aman y se rinden una a la otra, se rinden a ese momento de pulsación, de vibración, de energía y no tienen miedo. Porque cuando tu cuerpo pierde los límites es como la muerte. El cuerpo se convierte en algo vaporoso. El cuerpo evapora la sustancialidad y solo queda la energía, un ritmo sutil, pero tú te sientes como si no fueras. Uno solo puede entrar en ello con profundo amor. El amor es como la muerte. Mueres en lo relativo a tu imagen, mueres en el pensamiento que eres un cuerpo. Mueres como cuerpo y evolucionas como energía, energía vital. Y cuando los esposos, los amantes o compañeros comienzan a vibrar siguiendo un ritmo, los latidos de sus corazones y sus cuerpos se juntan. Se produce una armonía. Entonces ocurre el orgasmo y dejan de ser dos. Este es el símbolo del yin y del yang. El yin entra en el yang entra en el yin, el hombre entra en la mujer entra en el hombre. Ahora son un círculo y vibran al mismo tiempo, pulsan juntos. Sus corazones ya no están separados, sus latidos ya no están separados. Se han convertido en una melodía, en una armonía. Es la
mejor música posible. Todas las demás músicas solo son nimiedades, sombras comparadas con esta. Esta vibración de 2 como 1 es el orgasmo. Cuando esto mismo ocurre, no con otra persona, sino con toda la existencia, entonces es Mahamudra, entonces es el gran orgasmo. Hermoso. Wow, Muy sí, la verdad, muy transpersonal sería. Ya es a partir sí, del encuentro del cuerpo, la totalidad del cuerpo, hay un espacio de trascendencia donde sos todo el universo. exacto, o sea, que tiene algo que ver con lo que estábamos hablando, de alguna Ujú. manera. De alguna manera, siempre son bien sincrónicas las cartas. Sí, sí. Pues nada, Vinicio, de verdad que gracias por compartir todo tu conocimiento, toda tu sabiduría y toda tu experiencia con nosotros. Ha sido un placer tenerte en Esotéricamente. Espero que esta no sea la última vez que te pueda entrevistar, de verdad. No, a vos, Erika, ya a todos los amigos y amigas panameños y de fuera de nuestras fronteras, gracias a vos por invitarte, gracias siempre por la confianza, gracias por ser una buscadora, gracias por siempre estar en ese camino y aportando a los demás, en verdad, y gracias por dejarme acompañarte en tu camino. Lo honro mucho eso, ¿ok? Encantada, encantada, de verdad. Pura Muchas vida, gracias. Erika. Chao.